Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias a los que ya se están conectando. Em, Bienvenidos a nuestro webinar del salario a la carrera, donde se generan las brechas para las mujeres en las empresas. Antes de dar inicio pues, a nuestro webinar y a nuestro panel, sé que hay algunas personas que quizás no son clientes nuestros, entonces queremos hablarles un poquito sobre qué es Book. Book somos un software integral de recursos humanos impulsado por inteligencia artificial. Estamos ya en más de 4 países: Chile, Colombia, México, Perú. De hecho, ya ahorita estamos en Brasil también. Somos una plataforma modular y nos basamos en 3 pilares que son administración, desarrollo organizacional y beneficios. En administración, pues vamos a manejar todo el tema de poder gestionar la nómina y las tareas esenciales de la gestión de personas y para poder optimizar tu tiempo. En cuanto a beneficios, vas a poder potenciar el bienestar de tus equipos y todo el tema de beneficios corporativos. Y en cuanto al desarrollo organizacional, vas a poder fortalecer la cultura, impulsar también el desempeño y facilitar la gestión del talento. Lo que nosotros tenemos en nuestros 3 pilares son administración, desarrollo organizacional y beneficios. Y en administración, pues van a poder encontrar un poco temas como gestión de nómina, control de asistencia, firma electrónica y gestión documental, onboarding, canal de denuncias, servicio al colaborador, gestión de activos y demás. En cuanto a desarrollo organizacional, vamos a poder tratar temas sobre selección, gestión del desempeño, comunicación y reconocimiento, capacitaciones, encuestas. Y en el tema de beneficios, pues son más como esos complementos, adelantos de nómina, pack de descuentos y demás. Entonces, ahora sí, pues damos inicio a nuestro panel. Le doy la bienvenida a Gus, que va a ser nuestro moderador. Bienvenidos a todos y gracias por conectarse de nuevo. Muchísimas gracias, Valen, y buenos días a todos y todas. Hoy vamos a tener una discusión muy nutrida con 3 invitadas. En este momento, pues, se han conectado dos, entonces esperaremos que a lo largo del webinar se conecte Mayra. Hoy vamos a hablar sobre brecha salarial, pero especialmente basado en el estudio publicado por el equipo de Colombia sobre la radiografía de este tema en Latinoamérica. Un estudio súper, súper interesante que les recomiendo le echen el ojo si no han tenido la oportunidad. Pero más allá de eso, y tenemos las voces de hasta ahorita 2 mujeres que son definitivamente referente en el asunto, y con quienes vamos a tener una conversación muy fluida. Entonces, pues Mónica y Tatiana, antes de comenzar, reitero la invitación que les hice en privado o cuando hicimos los ejercicios de preparación, que sea una conversación, levanten la mano, hablen en el momento que sea y no necesariamente esperen a mi pregunta. Y otra cosita, y es que si hacen preguntas en el chat, vamos a intentar integrarlas en la conversación para que pues también esto se sienta como un ejercicio muy participativo. Mi nombre es Gustavo Díaz y antes de comenzar el panel me gustaría ponerle un reto a Mónica y a Tatiana, y es que se presenten, que dejemos de pensar que aquí están conectados tomadores de decisiones de las organizaciones, líderes de recursos humanos, y pensemos que estemos en un aula de, vamos a decir, primero, segundo, tercer grado, en donde hay niños y niñas. Y me gustaría, Mónica, que comenzaras tú presentándote sin tecnicismo ni formalismo, en un lenguaje muy cercano, como pues se caracteriza el equipo de Book. Bueno, pues muy bien, muchas gracias Gustavo y pues Tatiana y con quienes compartimos, digamos, este panel y a todos los que están aquí hoy con nosotros. Bueno, pues ¿quién soy yo? Pues Mónica Londoño ha sido una persona que ha tenido el privilegio de acompañar el crecimiento de muchas personas a lo largo de toda su trayectoria personal y de eso pues creo que me enorgullezco bastante. Yo creo que cuando uno empieza a crecer y empieza a pensar en propósito, em, pues para mí era claro que quería hacer algo en la vida que fuera ayudar, servir y acompañar a otras personas. Y ese privilegio lo he tenido durante los 20 años de carrera profesional que tengo. Y como les decía, pues mi principal, si le pudiera describir qué hago en todos los días a los niños, pues tendría que decirles que mi principal preocupación y mi compromiso es ayudar a las personas a dar su máximo potencial, a descubrir para qué es bueno, a abrirle el camino para que lo pueda descubrir y acompañarlo para que pueda cumplir también muchos sueños, porque el trabajo no es solamente una forma de realizarse personalmente, sino también de construir familia, de construir proyectos, de construir seguridad, y creo que eso es lo más bonito que he tenido el privilegio de hacer durante todos estos años de carrera. No sé si eso
responde a tu pregunta. Sacaste 5, Mónica, excelente. El tono súper accesible y muy claro y qué chévere conocer pues personas que están en propósitos similares que uno. Ahora, Tatiana, me encantaría escuchar tu presentación a este aula de clases. Súper, hola Gustavo, hola Mónica. Primero, pues también agradecerle a todos los asistentes que están hoy, pues escuchándonos. Yo les quiero contar un poquito, pues de mí. Yo soy Tatiana Prieto y en pocas palabras soy una apasionada por la felicidad y creo que por eso encajo también en Book, porque nuestra misión en Book es crear lugares de trabajo más felices. Entonces, hagan de cuenta que mi trabajo es hacer felices a los que hacen felices a los trabajadores todos los días en las empresas, es decir, a todos esos gerentes de talento humano, a todas esas personas que están detrás pagando la nómina, trabajando en desarrollo, trabajando en formación. Y esto lo hacemos a través de buques, que es como si tuviéramos algo mágico dentro de las computadoras para que puedan los gerentes de talento humano enfocarse en la felicidad, en el bienestar, pero que también sea divertido, que sea ágil y que todos los colaboradores también puedan tener un bienestar y una vida laboral feliz como yo lo soy en Book. Entonces, eso es como un poco de mi trabajo. Me encanta relacionarme. Creo que todos los días me levanto con una sonrisa a ver cómo puedo también aportar a las más de 2.000 empresas que actualmente tenemos como clientes acá en Book Colombia. Y ya, eso es un poco lo que hago todos los días. Fantástico, muchísimas gracias, Tatiana. Bueno, Mónica habla de propósito, Tatiana habla de felicidad y yo voy a tomarme 2 segundos también para presentarme. Si yo tuviera que resumir mi trabajo en una palabra, sería autenticidad. Todos los días debo estar encargado de que todas las personas que trabajan en Llorente y Cuenca o JIC traigan su ser más auténtico al trabajo y esa es una responsabilidad que me llena el corazón porque primero está muy alineado con mi propósito, pero segundo, completamente me hace demasiado feliz. Si les parece, ahora entremos en materia. La base de esta conversación es el estudio, pero no es un examen, ya salimos un poco del aula, porque queremos tener sus perspectivas personales como líderes dentro de organizaciones tan interesantes como el Banco de Bogotá y BUC, pero también un poco qué hacen sus organizaciones o qué conocen, qué experiencia tienen en sus organizaciones que pueden ayudar a esta conversación sobre la brecha salarial que todavía es una realidad en Latinoamérica. El estudio, en palabras más, palabras menos, demuestra que la brecha salarial en los 4 países estudiados, Chile, México, Perú y Colombia, sigue siendo aproximadamente el 17%. Colombia es el mejor de los casos en donde la brecha salarial entre hombres y mujeres por el mismo rol y las mismas responsabilidades es de aproximadamente el 5%. Pero ahí hay un asterisco que es con lo que quiero que comencemos y es a medida que las mujeres y los hombres progresan en su carrera, la brecha se distancia, es decir, se profundiza lo que ganan los hombres, la diferencia de lo que ganan los hombres y las mujeres a medida que más arriba están, por razones como negociaciones, por razones como psicología alrededor de las labores de cuidado, por razones como que las mujeres pueden aceptar la primera oferta más rápido que los primeros hombres. Bueno, el estudio es muy rico en eso, pero yo quiero preguntarte, Mónica, ¿cuál es tu reacción, tu primera reacción ante esta realidad, ¿no? De que a medida que las mujeres progresan, se vuelve más difuso cómo pueden mantener las mismas compensaciones que los hombres en los mismos cargos con las mismas responsabilidades. Bueno, pues primero quiero como compartirles cuál es mi reacción inicial del estudio. Yo creo que particularmente, digamos, cuando hablamos de crecimiento en brechas salariales y mujeres y veo este resultado, pues no me sorprende. Aunque también quiero decirles que en mis más de 20 años de carrera también he visto que esto ha venido evolucionando de manera muy positiva. O sea, creo que si uno se devuelve a estos inicios de mi carrera, yo creo que sí habían conversaciones sobre temas relacionados con la maternidad, con el 100%, con estar 100% conectado en el trabajo y con cosas que, pues, particularmente, pues tenemos que asumir las mujeres porque además biológicamente estamos hechas para hacer cosas que los hombres no hacen. En mi primera etapa de mi vida, eso era algo que particular que venía, o sea, que se presentaba con mucha frecuencia. Oíamos líderes decir, yo prefiero hombre o prefiero mujer, y si es una mujer, entonces como su productividad va a ser menor, entonces debería ganarse algo diferente. Yo creo que eso ha evolucionado de manera muy importante en Colombia y yo creo que en el mundo.
hay muchos países que nos llevan mucho la delantera en esto, pero yo creo que hoy, como lo decías tú, hoy las organizaciones partimos de la base de tomar decisiones más objetivas relacionadas con cuál es el impacto del cargo, de la responsabilidad, nos apoyamos en metodologías pues muy robustas para entender cuál debería ser el salario del cargo. Y yo creo que en eso nos debe dar la tranquilidad de que eh, pues el acceso a un cargo en igualdad de condiciones con los hombres está casi que superado desde ahí. Sí comparto, digamos, lo que vemos con frecuencia y es que la percepción que tiene el hombre y la mujer sigue siendo un poco diferente. Las mujeres, por historia también, digamos que hemos venido siendo formadas para que nos cuestionemos más, para que exijamos más y para que en ocasiones negociemos desde posiciones donde tenemos un menor, o sea, como una menor valoración propia. Y yo creo que ahí no solamente debe confluir lo que les decía al principio de garantizar en las organizaciones que tengamos unos contextos objetivos que le den el acceso a la mujer para tener una compensación igual, pero sí creo que debe confluir también ese mindset o lo que tenemos las mujeres a veces cuando vamos a negociar o cuando vamos em, a tomar de pronto la decisión de participar en una convocatoria o no, de pronto decimos nosotros no estamos preparadas, o sea, hay un diálogo interno en la mujer que creo que también ha venido evolucionando, pero que eventualmente puede ponerla en una situación, digamos, como de merecimiento diferente. Y yo creo que ahí el potencial sí está en que cada una nos la creamos y que realmente entremos a esa conversación pensando que realmente estamos en una igualdad de valor frente a lo que representa al hombre, ¿sí? No sé si te contesté un poco lo que me Buenísimo. preguntas. Y eso quiero conectarlo y buenísimo porque sí, definitivamente uno navega al estudio y uno dice qué impresionante como un sistema de creencias que nada tiene que ver con las organizaciones, que es anterior a las organizaciones, al gobierno corporativo, a la idea de diversidad, equidad e inclusión, a la idea de brecha salarial, es lo que nos está determinando en muchas ocasiones que las mujeres estén en una posición salarial o en otra. Entonces, Tatiana, aparte de tu reacción sobre el estudio que hizo la organización a la que perteneces, me gustaría saber cuáles son algunas acciones, una, dos, tres, fáciles, rápidas, que los tomadores y las tomadoras de decisión puedan tomar dentro de las organizaciones en los próximos 6 meses que puedan ayudar a comenzar a cerrar esa brecha, por lo menos en la jurisdicción que a todos nos toca, que son las organizaciones donde pertenecemos. Súper, Gustavo. Bueno, primero pues quiero transmitirle un poco como mi percepción, súper de acuerdo con Mónica y en parte también como orgullosa del país, porque pues al ser el país con menos brecha quiere decir que de verdad hemos estado trabajando muy duro en las organizaciones, pero sobre todo en el mundo de talento humano. Miren, nosotros vamos a eventos, hacemos muchos encuentros y cada vez vemos más mujeres tomadoras de decisión en diferentes cargos, ¿no? Como altos, como en C-levels, pero también al ser mujeres tomadoras de decisión en talento humano, impulsa bastante esta equidad dentro de las organizaciones y ha hecho que se evidencie que efectivamente estamos trabajando más en la brecha, pero igual hay brecha y tenemos que seguir trabajando. Y en gran parte esto también se debe que hemos puesto, como dice Mónica, desde hace muchos años, el tema en la mesa, como que se ha venido trabajando, se ha puesto como prioridad y eso es muy importante. Y teniendo en cuenta eso, que cada vez vemos mujeres tomadoras de decisión en cargos de talento humano, creo que es una gran responsabilidad de nosotras que podamos seguir manteniendo este tema en la mesa, pero que todavía que podamos tomar como acciones concretas y impulsar a otras mujeres que lo hagan. Miren, el estudio, y para cuando lo lean, que seguramente ahorita les van a dejar el link para que lo puedan descargar, hablaba sobre el tema de la negociación. Y es que a las mujeres nos cuesta más negociar nuestro salario que a los hombres, que ahorita seguramente, y Mónica tocó parte del tema, y es como me lo merezco, que es la meritocracia, como que a las mujeres nos cuesta más reconocer que no lo merecemos o no, o damos mil vueltas para saber cuál es el día perfecto, cuál es el speech perfecto para poder pedir un aumento de salario y obviamente eso comienza a generar
una brecha salarial que también le va a perjudicar a las mujeres que están también comenzando a escalar en el mundo laboral. Entonces tenemos una gran responsabilidad también nosotras las mujeres de poder, mujeres líderes, de poder tener esas conversaciones con nuestras trabajadoras mucho más fácil, que sientan en la confianza, que se sientan de verdad en un ambiente seguro, pero que también, y aquí hablando un poco de las acciones concretas, y es que estamos como basados en datos y de temas objetivos, porque acá no se trata un poco, y más adelante no se trata de que ganemos igual hombres o mujeres exactamente el mismo peso y vamos a hablar la misma décima o que haya los mismos tomadores de decisión en una mesa, sino que se trata de equidad. Y cuando hablamos de equidad es poder tener como ese acceso a las mismas oportunidades, poder tomar las decisiones objetivas con datos, pero también hablar sobre la objetividad. También se trata de reconocer el contexto en el que está cada uno de los géneros, que es un poco diferente, y Mónica lo decía, nuestra biología, nuestro estrés de contexto, cuando llegamos a las casas tenemos otras responsabilidades que hacen que nuestra jornada laboral sí o sí se extienda un poco más, nuestra formación también que tiene que estar un poco impulsada desde los C-levels, y es poder como garantizar estos espacios también de formación dentro de la jornada laboral. Entonces yo creo que para ser súper contundente tenemos que tomar decisiones bajo la data para que esté objetivo, pero también sobre la historia tenemos que tomar en cuenta el contexto que están viviendo ambos géneros, pero también las mujeres mujeres líderes, tenemos que propiciar estos espacios seguros para que no exista brecha salarial y que sea un contexto objetivo real sobre el aumento salarial. Buenísimo, Tatiana. Y me gusta que las dos están hablando de percepción, porque percepción es algo que nos conecta en el estudio, porque mientras que hay una relación proporcional entre el progreso de las carreras de las mujeres y la brecha salarial, hay una relación inversa en el progreso de la carrera de los hombres y la percepción de brecha salarial. Es decir, el estudio dice, mientras más arriba están los hombres, menos perciben la brecha salarial. Y esto me hace pensar un poco y Tatiana, lo pusiste muy bien, yo aquí lo anoté como datos, objetividad y perspectiva, que si uno traduce en palabras de aula de clase, datos es historia, objetividad es realidad y perspectiva es contexto. Entonces, esto me hace pensar en el contexto en el que nos encontramos ahora las organizaciones que tenemos apuestas por diversidad o por igualdad y me hace pensar en las nuevas masculinidades, porque si bien Colombia, y esto es completamente de percepción, porque no tengo el dato en la mano, pero para mí sí Colombia es un país que es ejemplo en la cantidad de mujeres líderes empresariales. No coincidencialmente tenemos el Club del 30%, Women in Connection. Tenemos un Ujú. montón de organizaciones alrededor del liderazgo femenino que sí que está haciendo efecto, pero aún tenemos grandes conglomerados o liderazgos que son evidentemente masculinos. No para poner nombres, pero todavía hay organizaciones que uno ve la capa directiva y dice, ¿dónde están las mujeres? ¿O dónde están las Ujú. personas afrodescendientes? Pero bueno, Sí. esto es un progreso y esto es una batalla que todavía vamos a seguir dando. Pero para volver al tema de las nuevas masculinidades y reconociendo esa realidad entre que el hombre mientras más arriba menos percepción de la brecha tiene, ¿ustedes se han encontrado o cuál es una experiencia personal que ustedes han tenido de esos sponsors tan recomendados en los procesos de diversidad que dicen, sí, yo soy hombre y posiblemente soy un hombre heterosexual, blanco, toda ese panel, por así decirlo, de privilegios, pero aún así se dan la pelea? No sé, Mónica, si tengas alguna anécdota o alguna experiencia en donde tú digas, nosotros logramos, gracias a que tuvimos sponsors que no hacen parte del sujeto del problema, pero sí que nos ayudan a la solución. Mira, yo quiero compartirles que yo en mi vida laboral y sobre todo en la reciente he tenido el privilegio de trabajar con líderes que valoran la diversidad de género y parten de la base de, mejor dicho, valoran a las mujeres como personas que pueden contribuir a hacer un ambiente laboral diverso por las características complementarias que tenemos entre hombres y mujeres, porque también es cierto que así como los hombres se destacan por tener la capacidad de ser mejores en negociación y hacer otras cosas, las mujeres también tenemos una orientación a ser más orientadas al detalle, de pronto más intuitivas, y eso complementa, digamos, la composición de los equipos para que al final podamos tomar muy buenas decisiones y llevar a las organizaciones a otro nivel. Entonces puedo decirte que me podría demorar aquí mucho
contándoles sobre muy buenas experiencias que he tenido con los líderes que he tenido la fortuna de trabajar. Pero yo particularmente quisiera contarles un poco, porque si yo les preguntara a ustedes y a las personas que están conectadas qué percepción tienen de los bancos y el sector financiero, seguramente uno se imaginaría que pues estamos llenos de corbatas, estamos llenos de personas o de líderes, eh, pues que este es un entorno muy masculinizado. Y yo les quiero contar con transparencia algunas cifras del banco y yo creo que del sector, porque cuando yo hablo con mis colegas, digamos que hay muchas cosas compartidas y vemos que, por ejemplo, en el Banco de Bogotá, casi el 60% de la gente son mujeres, de nuestra población somos mujeres. Y, o sea, somos el 59,8% del banco, somos mujeres. Y si yo les digo, además, que en cargos directivos tenemos casi el 45%, pues les quiero decir que este es un ecosistema donde es natural que las mujeres tengan, digamos, acceso a posiciones de liderazgo y a manejar equipos. Tenemos además, por ejemplo, tenemos un grupo que a mí me encanta en el banco, que se llama Mujeres STEAM, y es porque con frecuencia cuando nosotros vemos las mujeres enfrentándose al desafío de venir a cargos más de ingeniería, de matemáticas, de ciencia, de data, de un montón de cosas, pues sí estábamos viendo como la tentación a las niñas y sobre todo mujeres muy jóvenes dijeran, uy, eso de pronto no es para mí. Y hoy tenemos un grupo de personas en el banco, de mujeres que hacen parte de un equipo o de cargos STEAM de más o menos el 33%. ¿Y cuál ha sido el desafío y por qué creo que lo conecto con la pregunta de por qué el líder? Pues porque esto lo ha hecho la historia de muchos líderes en el banco, considerando y creyendo firmemente en que lo más importante que hay que hacer es abrir las oportunidades para que las mujeres nos sintamos con, mejor dicho, está la autopista de oportunidades para todas y depende de cada una realmente qué quiere hacer con su carrera y por qué camino o sea, qué camino quiere recorrer. Y esto no hubiera sido posible si realmente los líderes que han tenido el banco en el pasado y ahora, pues hayan creído realmente en generar, digamos, esa oportunidad pues para que realmente hayan oportunidades reales para las mujeres de hacer una carrera donde cada una considere y, pues quiera estar. Entonces, no sé si con eso también te contesto y Sí, buenísimo. Y yo conecto mucho, Mónica, eso con que los ejercicios de transformación organizacional tienen que venir de la mano de convicción, porque la convicción te mantiene la estabilidad y te hace luchar contra la corriente cuando la corriente te está diciendo, no, 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 pero todavía ahí no estamos, pero la otra son resultados. Entonces, pues hacer parte de un conglomerado como el Grupo Aval, que es liderado por una mujer, y el Banco de Bogotá, un banco también reconocido con diversidad, pues yo creo que debe ser seguramente esa, sin conocer el caso en particular, pero seguramente es esa combinación de alguien tuvo la convicción, hombre, mujer, lo que sea, y los resultados lo soportaron. Pero Tatiana, quiero irnos a un escenario menos ideal que el que Mónica nos está contando. Ustedes trabajan por la felicidad y tú dijiste algo que me encantó. Yo hago felices a las personas que hacen felices. Entonces ahorita tienes una persona que no está feliz porque se está enfrentando contra este problema de sensibilidad, ¿no? Tiene un C-level que la brecha salarial, la inclusión de las mujeres todavía en 2026 le parece, pues no le parece una prioridad. ¿Cuáles son como algunas estrategias para apelar a esa sensibilidad? Y tú hablaste de datos, objetividad y contexto, y a mí eso me encanta, pero entremos un poquito más en materia a ver cómo tú abordarías este desafío. Sí, bueno, efectivamente creo que Mónica y yo somos mujeres afortunadas donde trabajamos en empresas que están en pro de la equidad de género, que están en pro de la igualdad y como de reducir esta brecha, pero efectivamente todavía hay muchas cosas por hacer en otras empresas, ¿no? Yo creo que es importante y iba a también a dar un ejemplo y lo voy a atar un poco a la pregunta que también le hacías a Mónica, y es que los C-levels hombres, así los que estamos, la personificación que tú hiciste, deben estar enterados también de estas cifras. Deben conocer y deben estar como gestionando eso y eso es como el gran push que podemos hacer dentro de esas organizaciones que aún tienen estas eh,
brechas que te pueden mejorar. Entonces creo que es importante poder que estos C-levels conozcan estas cifras, pero que no solamente sean observadores, porque aquí pasa algo, y es que cuando creemos que todo está justo y que todo es meritocrático y que todo está súper bien, se nos olvida poder seguir haciendo como esa auditoría de, oigan, cuando todo está bien, también todo está mal. Entonces es importante siempre estar en constante, porque ahí es cuando creemos que todo está bien y que todo está siendo meritocrático y que todos los procesos están claros y que las mujeres efectivamente tienen la misma equidad, nos damos cuenta que se nos olvida hacer esa auditoría y se comienzan a generar brechas. Entonces es importante que los C-levels de estas organizaciones estén en constante auditoría, revisar efectivamente que los procesos estén siendo justos, equitativos, pero que también las oportunidades sean igual para ambos géneros. Y acá a qué me refiero, y era un poco a lo que yo decía al principio, y es que la formación esté también en igualdad de contextos. Oiga, las mujeres tienen una jornada más larga laboral. ¿Yo cómo hago para que dentro de su jornada laboral también se puedan capacitar sobre lo que yo quiero, para que sea un poco más justo? ¿Cómo hago para que pueda estar en constante revisión de cuáles son esas brechas salariales que están existiendo y que pueda tener un proceso equitativo, pero también recurrente en el tiempo? Entonces, es un poco lo que le tienen que apuntar a las organizaciones. En Book, por ejemplo, los fundadores, son 5 fundadores de Book, 4 hombres, pero te puedo decir que más del 70% de la organización son mujeres. Y por ejemplo, si nos vamos al caso de Colombia, somos 6 en el equipo directivo y de los 6, 5 somos mujeres en una industria que es la tecnología, que al igual que la banca estuvo mucho tiempo liderada por hombres y que muchas veces era como, no, eso de la tecnología, eso de la transformación digital, eso no es de interés de las mujeres. No, las mujeres efectivamente queremos sí, porque sabemos que si no estamos en constante capacitación, si no estamos metidos en esta evolución que estamos teniendo acelerada de la tecnología, nos vamos a quedar atrás. Y si se están dando cuenta, cada vez más hay mujeres líderes en industrias donde no teníamos esta oportunidad o donde no éramos visibles. Entonces, creo que eso es un poco lo que querían trabajar en las organizaciones que aún cuentan con esta brecha. Y hablas de meritocracia, que es el próximo tema, Ujú. y me haces pensar, Tatiana, en Luana Márquez, que es una líder de Brasil. Ustedes saben que Brasil está en otro nivel de diversidad e inclusión, pero Luana, que ahorita es una líder empresarial, trabaja de hecho en tecnología, tiene un cargo altísimo en iFood, que es una plata, es como el Rappi de Brasil, por así decirlo, y ella siempre dice, podemos hablar de meritocracia cuando todos tengamos el mismo punto de partida. Em, y me gusta muchísimo por dónde va la conversación, porque esto me hace pensar en cómo el estudio, que para volver muy sucinto lo que tú acabas de decir, Tatiana, recomienda 3 cosas muy sencillas: procesos claros, sistemas de ascenso legítimo y capacitación efectiva para lograr ir cerrando esas brechas y volviendo muy palpable, atado al negocio, todas las progresiones de diversidad. Pero el estudio también me hizo pensar muchísimo en que ya no estamos ante un techo de cristal, porque Mónica, tú mencionabas al principio que las mujeres, a medida que acceden a información, capacitación, la realidad en Colombia es que las mujeres estudian más que los hombres, se capacitan más que los hombres, pero a medida que ellas acceden a esa información, se vuelven casi que más críticas de los procesos de meritocracia dentro de las empresas. Y esto pareciera entonces que ya no estamos ante un techo de cristal, sino ante un domo de cristal. Mientras progreso en mi carrera, más lejos veo el tope, porque con más criticidad, si se puede decir así, veo posible lograrlo, o critico más, o soy discierno mejor lo que las organizaciones están haciendo. Entonces, mi pregunta en concreto es, en la diversidad, los mayores críticos ya no son los opositores, sino los mismos abogados de la diversidad, que ahora todos lo estamos viendo constantemente como no es suficiente, no es suficiente, no es suficiente. Y si estamos ante una organización que está tomando pasos decididos en brecha salarial, ¿qué acciones de visibilidad interna, de credibilidad, de legitimidad puede tomar una organización para decir, nosotros estamos haciendo un avance hacia la cierre de brechas salariales, pero necesitamos que nos crean para que nos apoyen, para que confíen en nuestros sistemas de meritocracia? No sé cuál es la experiencia del Banco de Bogotá en este caso, Mónica. Mira, yo creo que hay algo muy importante en todos estos procesos y es que todo tiene que ser transparente. O sea, yo también te digo que
Hace muchos años la compensación era confidencial, la forma como valorábamos los cargos, la forma como se accedía a una promoción, los criterios para evaluarla y en fin. Y yo creo que parte de lo que hace que se vayan diluyendo un poco todas esas creencias es que los sistemas sean transparentes y que se además se comuniquen. Yo creo que mucho de lo que dice el estudio es cierto. eh, lo que permite que todos evaluemos una situación de una manera similar es tener por lo menos los criterios y las condiciones claras. Entonces, si yo estoy haciendo una convocatoria y además estoy siendo clara en cuáles son los requisitos para acceder a un cargo y yo leo esto y creo y hago check, 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 todo esto cumple. Me someto a un proceso, mi proceso es transparente, recibo retroalimentación adecuada, pues digamos que al final puede ser que incluso no acceda al cargo, pero tengo la información completa para decir que estuve, digamos, accediendo a una oportunidad en igualdad de condiciones. Entonces yo creo que es muy importante la transparencia. Creo que es muy importante, por supuesto, lo que dijeron ahora un poco de tener sistemas objetivos, pues porque la equidad parte de, pues que todos tengamos claridad de cuáles son esos criterios con los que nos están midiendo y, por supuesto, garantizar que las oportunidades estén abiertas para el potencial y el talento, porque el talento no tiene género. O sea, digamos que el que tenga el talento, tenga la motivación, tenga la capacidad y quiera estar ahí, pues las organizaciones tenemos que garantizar que venga de lo, pues, no tiene género, no tiene inclinación, no tiene religión, no tiene ninguna. Para las organizaciones el talento es lo más importante y nosotros tenemos que darles la oportunidad de que la autopista esté clara, como lo decíamos, las condiciones estén definidas y que sí haya una motivación personal también y una autoconfianza para decir, porque lo decíamos un poco al principio, hay mujeres con las que yo incluso me enfrento en estos procesos y me dicen, ¿será que yo sí soy capaz? No, pero mira, mira lo que has logrado en el pasado, mira lo que viene para ti, mira lo que puedes aprender y lo que puedes contribuir, dale. Entonces también yo creo que hay algo para trabajar en las mujeres para que haya más confianza, para que nos la creamos más, para que veamos el valor, que no es un valor diferente al hombre, es un valor innato en cada ser humano. Y eso, si yo tengo claro mi valor, si sé qué es lo que puedo aportar, pues a veces hay que motivar un poco también a que se la crean y a que asuman riesgos y a que, porque en general yo he visto también mujeres valientes que han tomado la decisión en algún momento incluso de hacer cambios de carrera, porque entonces empezaron de pronto por una carrera que era más afín a lo que siempre había pensado que podía hacer y en el camino nos damos cuenta que tiene un potencial enorme para de pronto irse a un área comercial o irse a otro lado. Nunca se lo había preguntado y de pronto en una conversación con su jefe o con talento le decimos, oye, eres, mejor dicho, tienes todo para ser una extraordinaria persona en el área comercial. No soy capaz, no soy capaz. Bueno, y tómanla también, digamos, como pues sí, se toman el riesgo, van y mujeres espectaculares haciendo cosas que nunca se habían imaginado. Entonces yo también creo que eso es una responsabilidad de las organizaciones, potencializar eso que hace falta para que no la creamos, para que veamos el valor y pues no la juguemos en las oportunidades que nos da la vida. Buenísimo, Mónica. Y Yo lo que... Dale, Tatiana, por favor. No, que me parece súper chévere todo lo que estaba diciendo Mónica y me gustaría agregar, y es que yo creo que es cada vez más importante medir el impacto más que el esfuerzo. Muchas Ujú. veces cuando estamos en procesos internos o inclusive externos, es que a esta persona le va a costar más. Y entonces ahí es cuando nos dejamos llevar como por una percepción que es muy subjetivo, a más como cuál es el impacto que me generó esta persona. Y pasa mucho con las mujeres y es como sí, es que esta persona, y entre mujeres nos pasa mucho. Yo he escuchado a mis mujeres líderes y es que, no, es que ella es muy buena, pero pues, pucha, le va a costar mucho más que a él por su tema en la casa, pero pues, pucha, me genera más impacto. Ella me genera más impacto que este hombre. Entonces yo creo que para hacer un sistema objetivo y de equidad, cada vez tenemos que medirnos más en el impacto, más que en el esfuerzo que está tomando una persona. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y una de las cosas que pienso es cómo
las organizaciones, si bien todo esto son sistemas de creencias, es decir, tenemos toda la vida escuchando que los hombres debemos cumplir un rol y que las mujeres deben cumplir un rol en todos los espacios, en el trabajo, en la casa, en la sociedad, y hemos ido, a medida que progresamos, cambiando esa definición de quiénes debemos ser. Yo sí creo y lo veo en lo que ustedes representan, que las organizaciones, con sus alcances limitados, porque uno cree que las organizaciones no tienen un alcance, pero claro que sí, o sea, uno vive y respira el trabajo en cierta extensión. Si las organizaciones están constantemente ayudándonos a cambiar esos sistemas de creencia, reforzar que las mujeres, que los hombres, que independientemente de tu raza, tu creencia, lo que sea, puedes llegar a cierto nivel, puedes alcanzar tu máximo potencial, yo sí creo que estamos como poniéndonos, como dicen en inglés, nuestros two cents en todo este gran objetivo. Quiero que entremos al último tema que está muy relacionado con la meritocracia, pero una cosa que dice el estudio, casi que de manera filosófica, es que la desigualdad, en cualquiera sea de los ambientes, no son eventos, ¿no? O sea, la desigualdad no es tomamos una decisión y punto, desigualdad. La desigualdad es una acumulación de cosas que va pasando en el tiempo y afecta el sistema de creencia. Em, y el estudio lo que dice es, las organizaciones sí se esfuerzan en cerrar la brecha. Em, y por supuesto que las organizaciones están tomando medidas decisivas. Hay estudios de la OCDE, estudios internos, McKinsey. Es decir, la información existe. Lo que parece pasar, según lo que nos dice el estudio, es que mientras más arriba estoy, menos creo que menos creo que, o mejor dicho, mejor valoro los esfuerzos que hace la organización en el caso de los hombres, mientras que las mujeres se vuelven un poco más críticas de eso. Entonces, aquí un poco la pregunta es, ¿cómo podemos em, atacar esa paradoja de la meritocracia, ¿no? Que mientras más yo recibo los beneficios, mientras más yo me beneficio del sistema, menos lo cuestiono. Y eso pareciera que puede tener un efecto contrario, porque si estamos hablando de un tomador de decisión que está arriba y que cree que el sistema de meritocracia es igualitario para todos, puede ser que tenga el vicio de tomar menos decisiones. Tatiana, ¿tú cómo abordarías este posible? Y esto es un tema como de decisión, básicamente. Mire, hay un punto que no hemos tocado que dice el estudio y yo creo que puede ser como una de estas bases porque, y es que las mujeres somos las que menos negociamos nuestro salario de entrada. ¿Y esto por qué? Porque para nosotros es como una oportunidad única, es como, cómo lo voy a hacer, tenemos un poco de miedo y esto a medida que uno va creciendo y si uno está en una organización donde está haciendo plan carrera, a lo largo del tiempo te va a impactar y es cuando comienzan a ver esta percepción de que cada vez que yo crezco más hay más brecha y como que no gano igual que mi compañero de al lado, donde tenemos las mismas funciones, tenemos el mismo cargo directivo, claro, vamos a ver un poco la historia y como el acumulado de cómo fue el plan carrera de esta otra persona y este hombre ha tenido, primero negoció mejor su salario de entrada, segundo ha tenido mejores modificaciones salariales porque también se ha atrevido a conversar más de eso con sus líderes dentro de la organización y a medida de eso también ha tenido una mejora cada vez que va creciendo a un cargo de directivo. Creo que eso es un poco lo que nosotros y lo que está en nuestras manos como mujeres. Cómo nosotros nos quitamos esos sesgos desde el ingreso, si vamos a ingresar, porque el ingreso en una compañía va a ser como la base por la cual tú vas a comenzar a crecer y también lo que tú le vas a generar a todas las personas que están atrás tuyo. Entonces, efectivamente, sí es la acumulación, pero entonces si hacemos esos pequeños cambios y las mujeres también está dentro de nuestras manos poder modificar, poder ese mindset de, no, es que de verdad yo genero mucho impacto, es que de verdad merezco pedir este aumento, de verdad puedo solicitar más, cada vez más esa percepción de las mujeres que están más arriba van a sentir menos brecha frente a los hombres. Yo creo también, y complementando un poco lo que dice Tatiana, o sea, yo creo que hoy en día hay mucha información. O sea, yo De creo que acuerdo. antes uno se iba a una entrevista o a negociar un salario y no tenía ni idea. O sea, tenías que estar en un área de talento para tener un acceso a una, no sé, a un estudio de salarios o algo. Y yo creo que hoy la tecnología nos ha permitido incluso tener mucha más información. Entonces, también creo que
pues llenarse un poco de información antes de estar, pues de llegar al momento de la negociación, mirar con pares, mirar un poco la industria, mirar otras cosas, pues también le da a uno la seguridad de poderse sentar en a tener esa conversación con mucho más seguridad de que lo que está pidiendo no solo se lo merece, sino que es lo que el mercado y las dinámicas, digamos, organizacionales están dando. Entonces, yo también creo que eso podría ayudar muchísimo y además creo que hoy muchas mujeres lo hacen, mujeres y hombres, los hombres siempre lo han hecho, pero hoy uno ve mucho más empoderada a la mujer en todos los niveles, digamos, con más información de en este banco pagan tal cosa, aquí por qué tal cosa, ¿sí? Y uno se da cuenta que vienen ya más informadas y creo que eso, si se vuelve una práctica común, pues esa es la parte más importante para llegar y tener un buen cierre que facilite eso que tú decías, Tatiana, de pues no llegar muy por debajo, porque también es una realidad que las organizaciones pues también tienen sus límites en presupuestos y en políticas pues, de compensación que no te permiten jalar tan fácil a las personas que pueden ir más rezagadas. Entonces, sí, yo creo que eso también podría funcionar. Buenísimo. Bueno, ya estamos llegando como a los últimos minutos del webinar. Entonces me gustaría hacer una pregunta amplia y es un poco con esta conversación, con el estudio, con la experiencia, tanto personal como de sus organizaciones, ¿con qué nos quedamos hoy y cuál es ese compromiso que vamos a hacer en los próximos semanas, meses para seguir ayudando a cerrar la brecha salarial? Si quieres, Mónica, y terminas tú, Tatiana. Bueno, pues yo creo que con el compromiso que nos quedamos, bueno, primero una gran reflexión. Qué bueno ver que nosotros en Colombia, con todo lo que pensamos que funciona o no funciona, vamos evolucionando positivamente en este camino. Yo creo que en general el tema de diversidad en Colombia ha sido algo que ha venido evolucionando mucho y eso es positivo y lo vimos en los resultados pues, del estudio con el que trabajamos hoy. Creo que seguir trabajando en sistemas objetivos, en darle visibilidad a los números, en no dejar que hayan paradigmas, sino en aterrizar la conversación a temas muy concretos, siempre va a ser algo que puede generar o que va a generar pues una muy buena percepción de equidad en las organizaciones y en los contextos sociales. Pero también yo sí quisiera cerrar con un mensaje y es las mujeres tenemos una deuda con nosotras mismas de valor propio, ¿sí? De sentirnos capaces de lograr lo que nosotras consideremos en cualquier ámbito de nuestra vida, porque además, sin compararnos con los hombres, porque además yo lo que les decía al principio, yo creo que nos complementamos por eso somos diferentes, o sea, la naturaleza y bueno, el que crea en Dios o el que no lo crea, pero las dinámicas, mucho por algo somos diferentes. Hubiéramos podido ser todos un solo género y por algo somos distintos porque llegamos a complementarnos. Entonces, yo sí creo que tenemos una deuda con nosotras mismas como mujeres para recuperar la creencia de que nosotras tenemos un valor muy importante y que sobre eso trabajemos en cómo construimos unas carreras y un desarrollo para nuestras vidas, nuestras familias pues como nos la soñamos y como nos la merecemos en igualdad de condiciones con los hombres. Súper. Bueno, yo estoy de acuerdo y creo que me voy con las mismas reflexiones que Mónica. Creo que la primera, y a mí me gusta mucho hablar de cómo que hacemos para que esto sea equitativo más que un tema de cuotas. Creo que Mónica tocó un punto muy importante y es como no se trata de que hayan más mujeres, se trata de que haya equidad, por eso me gusta más la palabra equidad que igualdad, y es que podamos tener la misma oportunidad en cualquiera de los campos, en cualquiera como de las cosas que nosotros queremos, y eso también tiene que ver mucho con poner a los hombres en estos temas. Entonces creo que uno de los compromisos que podemos ir todos que estamos en esta sesión es cómo hacemos visible, cómo hacemos para que cada vez los hombres se interesen más por este tema, que al final la brecha salarial entre hombres y mujeres no debería ser un tema que solamente le importe a las mujeres, es un tema que nos debería importar a ambos géneros. Eso me parece importante. Creo que el otro tema con el que me llevo y quiero que también ustedes
todos los que están acá se lo lleven, y es el uso de la tecnología, cómo ahora las herramientas que tenemos a disposición nos pueden ayudar a superar aún más estas brechas salariales que tenemos, pero también puedes ayudarnos a esta objetividad, porque ya tenemos la data ya está mucho más al alcance de todos y tenemos que apalancarnos de ahí para hacerlo. Entonces, quiero dejar esas dos reflexiones porque creo que puede impactar en todas las organizaciones y sobre todo que sé que me acompañan hoy muchas mujeres líderes que lo podamos impulsar dentro de nuestras organizaciones. Buenísimo. Me dicen que hay una pregunta en el chat antes de cerrar, pero yo no sé si es que... Ah, ya la creo que la pude ver. No, mentira, no la pude ver. Tranquilo, pues mira, yo No la tengo sé. aquí. Ah, bueno, vale, Dice, perfecto. de María Isabel, dice, buenos días. Pregunta, ¿podemos tener acceso a la escala salarial que se tiene en el mercado? Sí, de hecho, justo en el estudio que ahorita se los van a compartir, ahí hay Ujú. varios insights ahí para contarles un poco más del estudio que hizo Book. Book realizó este estudio pues basados en dos métricas, uno sobre la percepción, y ya es una encuesta que se aplicó como a diferentes personas de diferentes edades, a ambos géneros, y ahí hay muchos insights, muchas cosas enriquecedoras de todos los países a los que les hicimos el estudio, que fueron cuatro: México, Colombia, Perú y Chile. Y también nos basamos de los datos que tenemos dentro de nuestra plataforma, de cómo se ve esta diferencia entre roles y entre cargos de la misma responsabilidad. Entonces ahí van a poder encontrar también mucha información, que sé que ahorita les van a dejar el código QR o posterior a esto les van a mandar el estudio. Buenísimo. Bueno, no, primero que todo, muchísimas gracias a Book por esta invitación. Mónica Londoño, vicepresidenta de Talento y Administrativa del Banco de Bogotá, Tatiana Preto, Head of Customer Happiness de Book, y pues su servidor Gustavo Díaz, responsable de diversidad global de Llorente y Cuenca o JIC. Y pues nada, Valen, si quieres te doy el paso para que cierres. Muchísimas gracias a todas. Gracias. Bueno, Gracias, Gustavo. muchísimas gracias a todos por conectarse. Esperamos que este espacio de verdad les haya sido útil. Esta era la idea, como poder conversar, poder revisar como diferentes perspectivas, puntos de vista y que bueno, pues podamos aplicar todo esto aprendido en nuestras organizaciones. Entonces, esta sesión queda grabada. Nosotros la publicamos en nuestro YouTube también. También se los podemos enviar a sus correos. Así que, pues para los que quizás no lograron conectarse, pues ellos también van a poder tener esta información que fue supremamente valiosa. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo webinar. Que estén bien a Bueno, todos. muchas gracias a todos. Gracias, Book, por la invitación. Que Chao. estén bien. Chaito.